Previamente les quiero comunicar que el día de hoy la Suprema Corte de Justicia realizará el estudio de un asunto de altísima complejidad y extraordinaria importancia para nuestra nación. No es exagerado afirmar que cualquiera que sea la decisión a la que arribemos será retomada por los libros de historia de nuestro país. Es cierto que no son pocas las ocasiones en las que a la Suprema Corte le toca estudiar y resolver asuntos de superlativa dificultad y relevancia social. También es cierto que no son pocas las decisiones que desde aquí se toman y transforman la realidad de las personas. Tampoco son pocas las decisiones que, muy a nuestro pesar, dividen a la sociedad a la que nos debemos. Esa es la ineludible e irrenunciable tarea que se le encomienda no solo a este, sino a todos los tribunales constitucionales del mundo. Sin embargo, el caso que hoy nos ocupa tiene un componente adicional por el que será seguido y escrupulosamente revisado por la sociedad en general, por la mayoría de la comunidad jurídica nacional e internacional y por las generaciones futuras. Como presidenta de este Tribunal Constitucional, me dirijo a la sociedad para hacerles saber que somos conscientes del peso histórico que conllevará esta discusión. Sabemos el eco e importancia que tendrá cada una de las palabras que aquí pronunciamos. Precisamente por ello, con una mirada sincera, con la mano en el corazón, me permito afirmarle a la nación que cada una de las posiciones que mis compañeras ministras y mis compañeros ministros adopten estará presente el juramento que cada uno pronunció cuando inició su mandato: guardar y hacer guardar la Constitución de la República. Hoy estamos ante uno de los asuntos más trascendentales que este alto tribunal ha conocido en la historia moderna del constitucionalismo mexicano. El proyecto que se somete a nuestra consideración aborda cuestiones que, de discutirse en sus términos, abrirán un debate profundo con implicaciones decisivas para el futuro de nuestras instituciones y, en última instancia, para la confianza que el pueblo de México deposita en nuestro marco constitucional. Aunque el proyecto anticipa que, bajo el principio de máxima deferencia y mínima intervención, no reconocerá la validez de las normas analizadas en varios apartados, y lo hace. En esos casos también votaré, como en el resto del proyecto, en contra del proyecto por las razones que expondré en su momento. Desde ahora solicito que mi voto no sea computado bajo ningún supuesto debido a la invalidez de las normas que se analizan. En primer término, considero que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es competente para conocer de una acción de inconstitucionalidad que busque invalidar una reforma constitucional. El diseño de nuestro Estado de Derecho y el mandato de la Constitución no nos otorgan esta facultad. El proyecto pretende fundamentar la competencia de este tribunal en la fracción segunda del artículo 105 constitucional, aludiendo a la posible contradicción entre una norma general producto de una reforma constitucional y la Constitución Federal. No puedo compartir esta afirmación. Esta disposición solamente habilita a ciertos actores a interponer acciones de inconstitucionalidad contra normas generales por contradecir la Constitución. No establece en ningún momento la posibilidad de que este tribunal analice la validez de una norma constitucional emanada del propio poder constituyente permanente. Es fundamental recordar que la reciente reforma en materia de supremacía constitucional publicada el pasado 31 de octubre esclarece y establece de forma explícita que se excluye de nuestras competencias la facultad de revisar las reformas constitucionales. La intención del constituyente siempre ha sido clara:
respetar los límites de nuestra jurisdicción y las decisiones que el propio poder reformador ha tomado legítimamente. Si bien podría coincidir en algunos aspectos técnicos, como el cómputo para analizar la oportunidad o la precisión de las normas reclamadas, estos presupuestos no alteran el núcleo de mi postura, pues el proyecto se construye sobre una premisa que considero fundamentalmente incorrecta: la idea de que este tribunal tiene competencia para intervenir en la revisión de una reforma constitucional. Por estas razones, y bajo el entendido de que profundizaré en mis argumentos en los apartados correspondientes, mi voto será en contra de la competencia de este alto tribunal para conocer del presente asunto. Por lo que hace a los partidos políticos nacionales, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, la propuesta sostiene que se colman los requisitos establecidos en el artículo 105, fracción segunda, inciso F, de la Constitución Federal. Todos están debidamente registrados en el Instituto Nacional Electoral y quienes firmaron las demandas son efectivamente los representantes legales. Sin embargo, el punto principal de este apartado es poder responder a una interrogante. Un decreto de reformas constitucionales puede ser considerado como una ley electoral federal para efectos de la procedencia de una acción de inconstitucionalidad promovida por los partidos políticos? Esta pregunta abarca la mayoría de las causales de improcedencia planteadas por las autoridades demandadas. Para darle respuesta a esta interrogante, claro está, el proyecto se ocupa de lo decidido en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 168 del 2007 y su acumulada 169 de ese año, resueltas en la sesión del 26 de junio del 2008, así como de los recursos de reclamación 8 del 2016 y 9 de ese año, resueltos en las sesiones del 28 de abril y 2 de mayo del 2016. Lo cierto es que tales asuntos no fueron decididos por los integrantes actuales de este Pleno. Ninguno de nosotros formaba parte de la integración de la Suprema Corte en el primer asunto, y 5 de nosotros no participamos en el asunto del 2016. Por tanto, no existe un precedente que inhiba la capacidad de su nueva integración para pronunciarse sobre un tema que claramente no ha sido cerrado en definitiva dentro de nuestra historia constitucional y que ha sido motivo de criterios encontrados en diferentes épocas, no solamente en este tribunal, sino en la academia, en el derecho comparado y en la propia sociedad civil. Es importante considerar la relevancia de los precedentes, claro está, pero un tribunal constitucional tiene también la obligación de apreciar la Constitución y las normas como instrumentos dinámicos cuyo contenido evoluciona y debe ser interpretado a la luz de diversos principios y contextos. Además, si bien la legitimación tiene su fundamento en la fracción F, en este caso es un hecho notorio que acude a la totalidad de la minoría parlamentaria del Congreso de la Unión. Como es sabido, por la conformación actual de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, la totalidad de la minoría parlamentaria no completa el porcentaje requerido para imponerse de este medio de control. Así, la propuesta sostiene reconocer que para efectos de la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad, un decreto de reformas constitucionales sí puede ser calificado como una ley electoral de carácter federal. En primer lugar, es una posición reiterada y un entendimiento general de este Tribunal Pleno que los términos ley y norma general previstos en el artículo 105 se refieren como sinónimos a disposiciones normativas de carácter general, abstracto e impersonal emitidas por un órgano estatal en funciones materialmente legislativas. En este sentido, y sin lugar a duda, la Constitución Federal
independientemente de su posición en el orden normativo, contiene normas generales y puede ser catalogada como una ley en el sentido amplio del concepto. Además, esto se evidencia tanto en la usanza jurídica de esta Suprema Corte como del órgano reformador de la Constitución al interpretar el vocablo ley según su contexto normativo. Ciertamente, la Constitución, a diferencia del resto de las normas generales o leyes, goza de ciertas particularidades, tanto en el ordenamiento fundamental, pero en este punto no es relevante determinar si las normas generales emanaron de un procedimiento de reforma constitucional o de un procedimiento ordinario. Ahora bien, por lo que hace a la naturaleza electoral del decreto impugnado, se da cuenta de los precedentes de esta Suprema Corte de Justicia de 1995 hasta 2023 y se concluye que la naturaleza electoral de una norma no depende de su criterio nominal o de su pertenencia a una ley propiamente electoral, sino que depende de su contenido material y de su relación con los procesos electorales o con aquellos aspectos vinculados a los derechos político-electorales. Así, resulta claro que el decreto de reforma judicial sí contiene múltiples aspectos que lo sitúan en la materia electoral, pues prevé las elecciones por voto popular de todas las personas juzgadoras de los poderes judiciales del país, las reglas para tal elección, las facultades para las autoridades electorales y además genera derechos político-electorales específicos para la ciudadanía. La denominada reforma judicial es en realidad una reforma de carácter electoral. Así pues, sería ilusorio pretender que la Constitución no establece las bases electorales del proceso electoral extraordinario ya en curso. En ella misma se dispone que este proceso inicia con la propia entrada en vigor de la reforma constitucional. Además, se faculta al Congreso de la Unión y a todas las entidades de la República para emitir el desarrollo ordinario del proceso en el entendido de que de no hacerlo aplicará directa y exclusivamente las bases electorales ya previstas en la Constitución. Por último, se sostiene que el decreto impugnado sí puede ser catalogado como federal en tanto por el órgano emisor de la norma como por su ámbito de validez. Como consecuencia de lo anterior, se propone reconocer que las demandas provenientes de los partidos Acción Nacional, PRI, Movimiento Ciudadano, fueron interpuestas por partes legitimadas y se colman los requisitos formales y materiales en este aspecto. Finalmente, en este apartado, se propone sobreseer respecto de las impugnaciones presentadas por el partido local Unidad Democrática de Coahuila y por la minoría de diputados del Congreso del Estado de Zacatecas. En ambos casos, carecen de legitimación, dado que únicamente pueden impugnar normas expedidas por sus propias legislaturas, lo cual claramente no acontece en este caso. Es cuanto. Por tales razones no coincido con la propuesta sobre una nueva reflexión, convencido que esta acción de inconstitucionalidad a partir de sus precedentes debe considerarse improcedente y sobreseer en la misma. No estoy de ninguna manera ajeno a las consecuencias que habrá de producir la reforma constitucional cuestionada, principalmente en el ámbito público de la seguridad jurídica, en el tema de la división de poderes y en los principios de la independencia judicial. Tampoco las que producirá en el ámbito personal de los juzgadores, la afectación concreta a miles de personas que con su ejecución verán lastimosamente truncados sus esfuerzos de superación y compromiso por una nación más justa. Desde luego que lo sé e incluso lo resiento personalmente. A mí también me toca. Sin embargo, sostengo que existen otras vías que protegen esos anhelos y que tienen como eje principal
no el combate de normas electorales, sino el reconocimiento y protección de los derechos humanos que la propia Constitución Federal y los tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito han protegido, como claramente lo establece el criterio obligatorio 2 de 2022 de la segunda sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro indica improcedencia del juicio de amparo. Se actualiza la causa manifiesta e indudable prevista en el artículo 61, fracción primera de la ley, cuando se impugna alguna adición o reforma a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos respecto a su contenido material, lo que da lugar a desechar de plano la demanda de amparo desde el auto inicial. Es decir, esa decisión de la segunda sala permite la impugnación de reformas constitucionales cuestionando su procedimiento de formación, no su contenido material. Finalmente, y esto es muy importante para mí, expreso que lamento profundamente que aquellas instancias del orden electoral, tanto en el ámbito administrativo y después en el jurisdiccional, renunciando al ejercicio responsable de sus competencias, esas sí ciertas y no cuestionadas, hayan privilegiado interpretaciones sesgadas que favorecieron intereses estrictamente personales. Por eso precisamente estamos aquí discutiendo. Concluyo aceptando con el proyecto que los actores tienen legitimación para promover una acción de inconstitucionalidad, porque así se las permite precisamente la Constitución. La aquí analizada es, en mi concepto, total y absolutamente improcedente, y ello conduce a sobreseer en ella conforme a los precedentes a los que me he referido. Por más que me trate de convencer a mí mismo de lo contrario, resolver en el sentido que propone la propuesta sería, lo digo con todo respeto y exclusivamente en el fuero de mi propia persona, responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo con otra insensatez equivalente, al forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de inconstitucionalidad. Gracias. Pero lo que usted está haciendo valer es una causal de improcedencia propiamente, y aquí estamos analizando legitimación de los actores. Ministro Polo. Sí, señora ministra, aclaré desde mi intervención que correspondería estudiar única y exclusivamente legitimación, pero en este capítulo se dice en el punto 40 que una nueva reflexión lleva a considerar a este alto tribunal, independientemente de lo que se hubiera resuelto en las reclamaciones 8 y 9 de 2016, que se está frente a una cuestión que puede ser analizada. Este es un tema que, si bien se relaciona con las improcedencias, da por sentado, y si se llegara a aceptar, que este tribunal arriba a una nueva reflexión con la que yo no estoy de acuerdo. Gracias. Gracias. Ministra Ortiz. Gracias, ministra presidenta. Nos encontramos ante una encrucijada histórica para nuestro constitucionalismo. La decisión que tomemos hoy no solo pondrá a prueba nuestras convicciones, sino también definirá el papel de este tribunal en el sistema jurídico y democrático de nuestra nación. En este contexto es esencial adoptar una postura consistente sobre lo que implica guardar y hacer guardar nuestra Constitución. Este debate no se limita a una simple interpretación, implica decidir si consideramos nuestra Carta Magna como un documento inquebrantable en sus fundamentos, o si permitimos su control judicial bajo interpretaciones ambiguas y flexibles. Desde esa perspectiva me veo obligada a sostener una posición que no responde a coyunturas, sino a mis convicciones jurídicas y a mi compromiso de más de 40 años con la defensa de nuestra Constitución. Como he sostenido en mi labor académica, la supremacía constitucional es el principio fundamental que garantiza que todas las normas y actos de autoridad se ajusten a los preceptos constitucionales. Estimo que el único camino aceptable es aquel que se guía por los principios fundamentales que juré proteger y que representan, sobre todo, el respeto irrestricto al espíritu y la letra de nuestra Constitución.
En tal entendido, rendí la protesta de desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. El proyecto en discusión sostiene la procedencia de esta acción de inconstitucionalidad con base a 3 premisas. Primera, la Constitución puede equipararse a una ley o emana ley o norma sin jerarquía. Segundo, nuestra Carta Magna posee naturaleza electoral. Tercero, la reforma impugnada pertenece al ámbito electoral federal. Respetuosamente, no comparto ninguna de estas premisas. Primero, considero que no es procedente a través de esta vía impugnar una reforma constitucional. Los partidos accionantes carecen de legitimación para promover acciones de este tipo contra las normas constitucionales. La fracción segunda del artículo 105 de la Constitución permite acciones de inconstitucionalidad contra normas generales, no contra la Constitución misma. Además, la reciente reforma en materia de supremacía constitucional publicada el 31 de octubre no hace más que reconocer una prohibición que ya existía. Aclara que se nos excluye expresamente esta competencia. El proyecto propone un supuesto cambio de criterio, que en lugar de abonar una interpretación previamente establecida por este alto tribunal respecto a la Constitución, valida una propuesta contraria a lo que ésta dispone, sin contar con un desarrollo jurisprudencial que la apoye o la respalde. Este enfoque carece de fundamento jurídico y contradice los principios constitucionales vigentes. Es particularmente preocupante que se intente resolver en franco desacato al mandato constitucional a través de la creación de un nuevo criterio en un caso que afecta directamente al Poder Judicial. La legitimidad de nuestra función jurisdiccional se sustenta en la transparencia de los fundamentos y motivos de nuestras decisiones, pues solo así se justifica la confianza que la ciudadanía deposita en nosotras y en nosotros. Me resulta especialmente llamativo que el proyecto omita contrastar las razones de que este alto tribunal sostuvo en los casos prácticamente idénticos como en las acciones de inconstitucionalidad 168-2007 y 169-2007, en las que se determinó el sobreseimiento precisamente por la improcedencia de esta vía para impugnar una reforma constitucional por parte de partidos políticos. Además, resulta necesario reflexionar sobre el recurso de reclamación derivado de la acción de inconstitucionalidad 8-2016, en el cual este tribunal concluyó que la Constitución no puede ser interpretada como una ley, y menos aún como de carácter electoral de orden federal. La línea jurisprudencial vigente confirma que el Poder Reformador no está sujeto a limitaciones del Poder Judicial, pues como establece el artículo 39 constitucional, la soberanía reside en el pueblo, ejercida a través del constituyente permanente. Nuestra Constitución no puede clasificarse como una norma electoral o federal. Al hacerlo, desvirtuamos su naturaleza y abrimos la puerta a intervenciones que no corresponden a esta vía. La Constitución, en su esencia, es el fundamento del Estado, y equipararlo a una ley en sentido genérico implica desconocer su carácter fundamental. Si bien es cierto que nuestra Carta Magna puede entenderse como un conjunto de normas, también lo es, en su núcleo constituye el diseño fundamental del Estado, abarcando la organización del gobierno, el reconocimiento de los derechos fundamentales y los mecanismos de control constitucional. Por ello, no puede considerarse una ley en sentido estricto ni clasificarse en una materia específica. Para cualquier otro órgano, pudiera ejercer control sobre normas constitucionales o su proceso de creación, sería necesario que se le hubiera conferido expresamente la facultad, lo cual no ha ocurrido en el sistema jurídico mexicano. Al contrario, la Constitución prohíbe tal intervención. No comparto los argumentos que sustentan la procedencia de este asunto, y menos aún la idea de que una simple interpretación del término ley pueda justificar un cambio de criterio tan profundo. Esta solución es inapropiada,
y constituye una falacia que, a partir del argumento meramente semántico, pretende realizar una construcción técnico-jurídica que atenta no solo contra la línea jurisprudencial que este alto tribunal ha sostenido, sino también contra el propio texto constitucional. La fracción F de la fracción 2 del artículo 105 establece que los partidos políticos solo podrán promover una acción de inconstitucionalidad en contra de leyes electorales federales o locales. Llama también mi atención que esas nuevas reflexiones surjan en una coyuntura donde el Poder Judicial es el destinatario de la reforma constitucional impugnada y no en otros momentos de cambios jurídicos y sociales paradigmáticos. Finalmente, en relación con la legitimación de los partidos políticos, considero que, de aprobarse la propuesta, se redefiniría de manera indebida el concepto de materia electoral, permitiendo la intervención de partidos políticos en asuntos que trascienden lo estrictamente electoral. Esto introduciría una intervención política en temas que la Constitución reserva exclusivamente al constituyente. Es por todo esto que considero improcedente esta acción de inconstitucionalidad y reitero que los partidos carecen de legitimación como aquí se propone, ya que al hacerlo no solo se afecta a la consistencia de nuestros criterios, sino también vulnera el principio de seguridad jurídica. Si bien para mí esta conclusión sería suficiente para no pronunciarme sobre el resto del asunto, participaré en el debate por la relevancia del mismo y el interés público que reviste, sin que ello implique en modo alguno una convalidación de la procedencia de la acción. Bueno, quisiera referirme primero a esta afirmación de la prisa sobre resolver respecto de si era o no improcedente pasar a la discusión. Creo que la prisa más bien fue del ministro ponente, que aún no habiendo terminado la instrucción, hizo público el proyecto, violando, por cierto, la propia ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 de nuestra Constitución. Sí había prisa, y al parecer se forzó justamente que lo estuviéramos discutiendo el día de hoy. Me voy a referir, ministra presidenta, al conjunto del proyecto, dado que en virtud de que pudiera suspenderse después de este capítulo la discusión, no quisiera quedarme con algunos argumentos que se refieren, además de la legitimación, a la improcedencia misma del tema. Se trata, como efectivamente se ha afirmado aquí, de la discusión jurídica más importante que haya tenido la Suprema Corte en el último siglo, muy probablemente, porque es la primera vez que una probable mayoría, por lo menos, se habría pronunciado o podría estarse pronunciando por modificar desde estos asientos el contenido de nuestro pacto fundamental. Por ello, conviene recordar brevemente algunos de los antecedentes que nos trajeron a este momento. En el último sexenio, el Poder Judicial de la Federación se caracterizó por un pronunciado activismo judicial que desbordó sus funciones institucionales como nunca. Se invalidaron más leyes que en toda la existencia de las acciones de inconstitucionalidad desde 1995. En total, 398 reformas de 2019 a 2023 y por vicios de procedimiento se incrementó su recurrencia en 600% respecto de su uso de 1995 a 2018. Es decir, en estos casos ni siquiera se verificó si su contenido se ajustaba a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Se nombró o extendió además el mandato de funcionarios de la administración pública o de magistrados de tribunales administrativos o agrarios mediante juicios de amparo
más de 50 se cuentan. Se ha incumplido el límite de remuneraciones que establece el artículo 127 constitucional para las personas servidoras públicas. 2.377 personas juzgadoras y altas funcionarias de este Poder Judicial de la Federación perciben remuneraciones superiores a las del límite señalado en nuestra Constitución. Se ha canalizado asimismo el subejercicio presupuestario del Poder Judicial de la Federación a 14 fideicomisos en vez de reintegrarlo a la Tesorería de la Federación como dispone la normativa aplicable. Al día de hoy se tiene un saldo de más de 24,000 millones de pesos en esos fideicomisos. Se ha mantenido una política de tolerancia a conductas como el nepotismo y la impunidad al interior del Poder Judicial de la Federación. Se han emitido, además, suspensiones provisionales y definitivas con fines absolutamente políticos. En este contexto, el 5 de febrero de 2024 se presentó la iniciativa de reforma constitucional en materia del Poder Judicial con el propósito de que sus integrantes sean responsables de las decisiones que adopten frente a la sociedad y que sean sensibles a las problemáticas que aquejan a la ciudadanía conforme la exposición de motivos que le dio origen. Durante meses prevaleció el interior del Poder Judicial de la Federación la percepción o ilusión de que esta reforma propuesta por la Presidencia de la República no vería la luz, pues se confiaba en que no alcanzaría la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. La elección federal confirmó el respaldo popular a la iniciativa, por lo que el Congreso procedió a discutirla ampliamente. A partir de ese momento, diversas personas juzgadoras de manera irregular concedieron suspensiones para detener el procedimiento de reforma constitucional que se encontraba en curso. Incluso cuando ya se había publicado la reforma constitucional, una jueza de distrito ordenó a la Presidenta de la República que retirara la publicación del Diario Oficial. El proyecto de resolución de 5 acciones de inconstitucionalidad que hoy está en discusión señala que mediante una nueva reflexión se podría interpretar que el texto constitucional contiene normas generales que pueden ser calificadas como leyes electorales federales y de manera injustificada propone cambiar el criterio que ha sostenido la Suprema Corte de manera reiterada, mediante el cual ha establecido que las acciones de inconstitucionalidad son improcedentes contra reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Los precedentes en los que esta Corte determinó desechar las acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra de reformas o adiciones a la Constitución son la 2-2001 y la 33-2001, promovidas contra la aprobación del Congreso Local de Reforma Constitucional de 2001 en materia de derechos y cultura indígenas. La 168-2007 y su acumulada 169-2007, promovida en contra de la reforma constitucional electoral de 2007, en las cuales a través de los recursos de reclamación correspondientes decretó que la acción de inconstitucionalidad está limitada a normas de carácter general que tengan las características de leyes o tratados, por lo que resulta improcedente cuando se impongan normas que no ostentan tal carácter como las constitucionales. Dicho criterio se sostuvo con base en las jurisprudencias 2299, 2399, 12999, 71-2000, 7-2007 y 9-2007. En las acciones de inconstitucionalidad 15-2016 y 17-2016 promovidas contra la reforma constitucional local de la Ciudad de México el 29 de enero de 2016, el ministro instructor
Javier Lainez Potisek, determinó y se confirmó en los recursos de reclamación 8/2016 y 9/2016, como ha sido aquí mencionado, que la acción de inconstitucionalidad es un medio de control abstracto de normas generales inferiores a la propia Constitución, específicamente de leyes federales o locales en materia electoral, criterio que se sustentó en las jurisprudencias 10/2014, 113/2001, 69/2004 y 5/2009 respectivamente. Asimismo, en el recurso de reclamación 9/2016, derivado de la acción de inconstitucionalidad 17/2016, del cual fue ponente el ministro Aguilar Morales, en su párrafo 69, se precisó que es diáfano que la Constitución Federal, estoy citando textualmente, incluido su proceso de reforma, no pueda ser considerada bajo ninguna intelección razonable como una ley federal o local en materia electoral, por lo que es evidente que la acción de inconstitucionalidad no es un medio que permita someter a la propia Constitución o su proceso de reforma a control de constitucionalidad. Esta Corte, en contradicción con los anteriores criterios y razonamientos, ocasionaría que el proyecto en análisis padezca de falta de lógica y coherencia, como se desprende de la participación del ministro Alberto Pérez Dayán, quien al resolver la acción de inconstitucionalidad 130/2019, discutida en el Pleno, afirmó: "No soy quien para desprender hojas de la Constitución". En la presentación del libro La defensa y los remedios de los derechos sociales, el ministro confirmó: "El día que la Constitución cambie y diga otras cosas, haremos que esas otras cosas se cumplan, pero mientras no estén, haremos que se cumplan las que están a costa de lo que sea". Y hoy parece confirmar este mismo criterio. Igualmente, la ministra Margarita Ríos Farjat, cuando compareció ante el Senado de la República, previa designación a su cargo, expresamente manifestó que no creía válida la impugnación de una reforma constitucional fuera del proceso que hubiera seguido su aprobación, dada la existencia de jurisprudencias de la Corte en ese sentido. De lo contrario, dijo, entraría la Corte a sustituir la soberanía del constituyente. Retomando estas palabras, la Constitución cambió y hoy su contenido normativo es distinto, por lo que no corresponde a este poder arrancar hojas de la Constitución, sino hacer que se cumpla su contenido. El proyecto pretende ahora transmutar nuestra Constitución en un acto de alquimia jurídica para convertirla en una ley ordinaria electoral que pueda ser desvalorada con total impunidad. El ataque es doblemente artero cuando quien intenta pisotearla es precisamente quien se ostenta como su guardián y quien está obligado a respetarla y protestó guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Es grave, pues se llega a considerar que por la mera voluntad de un ministro, confirmada en su caso por la mayoría, la Constitución podría dejar de ser la Constitución. Queda evidenciado en este caso que los partidos políticos que promovieron estas acciones de inconstitucionalidad carecen de legitimación, pues no impugnan una ley electoral federal, supuesto que sería indispensable para estimar actualizado el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción segunda, inciso F. La Constitución nunca puede ser considerada una mera ley federal. El proyecto, por otro lado, abandona el campo jurídico para irse a la trinchera evidentemente política, al pretender que esta Suprema Corte suplante al poder constituyente en la construcción de las definiciones políticas fundamentales de nuestra República.
no nos hace bien, no se honra nuestro ejercicio en el proyecto al pretender revisar, replantear los conceptos políticos fundamentales del Estado mexicano para mal desvirtuar la reforma constitucional. El proyecto dedica decenas de páginas a documentar que la Constitución mexicana, aunque no lo diga, contiene cláusulas pétreas, eternas, como las definiciones de nuestra forma de gobierno, que consiste en una república federal, democrática, representativa, laica, con división de poderes y respeto irrestricto a los derechos humanos. La delimitación conceptual termina siendo desafortunada porque no aclara qué discute. Provoca confusión porque nunca nos dice que está controvirtiendo, dado que termina siendo irrelevante pronunciarse al respecto cuando el debate de la reforma no atraviesa por las definiciones básicas de la forma de gobierno, ni los aspectos que sostiene el ponente pasan por ninguna de las definiciones básicas de la forma de gobierno de nuestra Constitución. En todo caso, la argumentación es tan inconexa que la invalidación de una reforma constitucional no se termina de relacionar directamente con la supuesta inmutabilidad de alguna parte de la Constitución. Para empezar, porque es incorrecto afirmar que la Constitución contiene elementos inamovibles, dado que ninguno de sus artículos lo dispone. Tan es así que a la fecha 263 decretos de reforma han modificado en 793 ocasiones algún artículo constitucional. Únicamente 17 de sus artículos, octavo, noveno, 12, 23, 39, 47, 50, 57, 64, 68, 80, 86, 118, 126, 128, 132 y 136 no han sido modificados. Si alguna inamovilidad hubiese en la Constitución, pues sería fáctica y se referiría a estos artículos no modificados. Cabe destacar que uno de ellos, el artículo 39, que da al pueblo el inalienable derecho a modificar o alterar su forma de gobierno, no ha sido reformado, y el artículo 40, que establece la forma de gobierno misma, ha sido modificado en 2 ocasiones, lo que documenta el propio ponente cuando señala que le fue adicionada la laicidad que no estaba considerada en la Constitución Política de 1917. Es decir, este mismo artículo no ha constituido una cláusula pétrea. De cualquier forma, la reforma constitucional en materia del proyecto a discusión no modificó ninguna característica de la forma de gobierno y, en todo caso, está profundizando sus características democráticas reconocidas en el artículo 40 constitucional, con el establecimiento de elecciones populares de las personas titulares de los órganos jurisdiccionales. La soberanía popular no encuentra límite en una república representativa, democrática, laica y federal, circunstancia que no es materia de la reforma constitucional impugnada. La reforma constitucional no modifica, insisto, la forma de gobierno representativa, democrática, laica y federal, y en todo caso profundiza el principio democrático al establecer la elección popular de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras. El 31 de octubre pasado se publicó en el Diario Oficial la reforma constitucional en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, el cual añadió un 5º párrafo al artículo 105 para establecer expresamente la improcedencia de las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad con tales adiciones o reformas, que por cierto se encuentra el día de hoy en vigor, no a través de sus transitorios, sino plenamente vigente.
La reforma constitucional es aplicable al presente caso porque al momento de resolverse la presente acción ya es texto vigente de la propia Constitución y porque en términos de su transitorio segundo es aplicable a los asuntos que se encuentran en trámite, como se ha comentado aquí, es decir, a todos aquellos en los que aún no se haya emitido sentencia, incluso cuando ya hubiera encerrado la etapa de instrucción. El proyecto debió atender este hecho notorio porque impacta directamente en el trámite del presente asunto y claramente tendría que impedir a esta Suprema Corte continuar en su conocimiento, de tal manera que la presente acción tendría que sobreseerse. Es erróneo, por otro lado, insinuar que una reforma constitucional pueda instaurar un gobierno contrario a los principios que ella misma sanciona y, por tanto, ubicarse en el supuesto que prevé el artículo 136. Las reformas constitucionales tienen sustento en el artículo 135 a través de este proceso que garantiza el consenso de los poderes legislativos, judicial, ejecutivo, que son parte del Estado mexicano, particularmente en cuanto a sus poderes, los integrantes de sus poderes legislativos, que son los que aprueban la reforma constitucional, poderes legislativos locales y federales que aseguran la legitimidad y continuidad del orden constitucional. En estos términos, no es posible considerar que esta reforma judicial tenga el potencial de instaurar un gobierno contrario a los principios que sanciona, pues precisamente esos principios han quedado incorporados en la Constitución. Además, implica ignorar o degradar el principio de soberanía popular consagrado en el artículo 39 constitucional. Esta Corte no debería intentar sobreponerse a una reforma que es producto de un proceso democrático que refleja la voluntad del pueblo a través del poder reformador, ni la de atribuirse, ni debería intentar atribuirse una facultad que no le corresponde, como la de interpretar que principios son intocables en la Constitución, algo que solo el constituyente podría haber considerado. Si nos remitimos a los orígenes del control de constitucionalidad estadounidense, podemos encontrar que en los primeros casos de revisión judicial se hablaba ya de la jerarquía que debía reconocerse a la Constitución. En el caso Marbury contra Madison, la Suprema Corte norteamericana estableció que la Constitución es la ley suprema, que no puede ser variada en los medios ordinarios o bien está al nivel de los actos legislativos ordinarios. Si la primera proposición de esta última alternativa fuera cierta, un acto legislativo contrario a la Constitución no sería un derecho. Si la segunda proposición fuera verdadera, las constituciones escritas serían intentos absurdos del pueblo para limitar un poder que por su propia naturaleza sería ilimitable. Eso decían los constituyentes estadounidenses, que a veces parecen estar inspirando decisiones de esta Corte. El ministro Carrancá nos propone asumir que la Constitución está al nivel de cualquier otra disposición legislativa y es una mera ley federal que puede ser anulada por la Corte. Si esto fuera así, la Constitución sería, al decir de los constituyentes estadounidenses, un intento absurdo del pueblo para limitar a una Corte ilimitable. Hay confusión conceptual que considero grave. Desde la concepción kelseniana, la labor de un tribunal constitucional tendría que ser dotar de vigencia plena al texto constitucional. Contrario a lo que algunos miembros de este Pleno han sostenido, la Constitución no se negocia. La Constitución no se somete a la revisión discrecional y arbitraria de un puñado de funcionarios. La Constitución debe ser respetada y acatada en su integridad. Esta Suprema Corte debería ser
la garantía de la Constitución y no la vía para su anulación por parte de élites políticas o económicas de nuestro país. Cuando vinieron los pueblos indígenas exigiendo a esta Corte, revisar la reforma que cumplía los acuerdos de San Andrés Larrainzán, las y los ministros respondieron que no se podía anular la Constitución. Cuando dos partidos minoritarios impugnaron la reforma constitucional en materia electoral de 2007, las y los ministros entonces respondieron que no se podía anular la Constitución. Cuando se planteó que debía revisarse la desaparición de la facultad de investigación del artículo 97 constitucional, las y los ministros respondieron que no se podía anular la Constitución. Cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador pidió que los constituyentes de la Ciudad de México fueran electos por el pueblo y no impuestos por las cúpulas, las y los ministros respondieron que no se podía anular la Constitución. Cuando se planteó que la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto destruía la soberanía energética del país, ministras y ministros respondieron que no se podía anular la Constitución. Hoy viene el PRI y el PAN, sin estar legitimados, a exigir que se anule una reforma que cambia la forma de designar personas juzgadoras para que el pueblo sea quien los nombre, y hoy el proyecto nos propone aceptar que siempre sí se pudo anular la Constitución, que antes no lo habían notado, que la Constitución siempre tuvo cláusulas pétreas, pero que no nos habíamos dado cuenta, y descubre que hay que cambiar el criterio jurídico. Ministras y ministros, el pueblo mexicano sí le pide a esta Suprema Corte, a este Poder Judicial, congruencia. Hoy vamos a demostrar si la tenemos o si aquí se juzga diferente en función de quiénes son las partes y cuáles son los intereses que defienden. Recordemos que no ha cambiado el proceso de reforma constitucional, no cambió. Lo que no cambió fueron las reglas constitucionales y las mayorías necesarias. Lo que no cambió fueron las reglas constitucionales y las mayorías necesarias para integrar el poder reformador de la Constitución. No hay una justificación objetiva para un cambio de criterio. Lo único que ha cambiado es la voluntad de un grupo de personas que creen estar por arriba de la Constitución, creen tener el poder de someter y anular el texto constitucional, creen que nuestro país debe regir la supremacía judicial y suprimirse la supremacía constitucional. Mucho se ha alegado que impedir a la Suprema Corte anular toda clase de reformas constitucionales constituye un peligro que permitiría graves decisiones futuras, hipotéticas, que no podrían ser frenadas. La historia demuestra que no fueron los tribunales los que abolieron la esclavitud, todo lo contrario, la hicieron legal durante siglos. Fueron las rebeliones y las luchas anticoloniales las que acabaron con el esclavismo. El fin de las monarquías no fue producto de una resolución judicial, sino de luchas revolucionarias que costaron millones de vidas en todo el mundo. El Estado laico costó a los mexicanos una guerra de reforma. No se lo debemos al Poder Judicial. Es absurdo temer por la ausencia de facultades de la Suprema Corte para lograr estas grandes revoluciones. Las revoluciones las hacen los pueblos, la historia la hacen los pueblos, no las instituciones obstinadas en la conservación de los status quo.
En este sentido, se ha llegado a reprochar que en otro momento contra reformas neoliberales hechas en nuestra Constitución y que ocasionaron un grave daño al país y a las y los mexicanos, se intentaron acciones de inconstitucionalidad por parte de quienes entonces formaban parte de la oposición, pero de manera injustificable. No se dice que en esas ocasiones el trámite fue desechar sin incluso mayor discusión con criterio jurisprudencial que hoy se abandona. No son las personas o las partes quienes deben garantizar previsibilidad en sus decisiones, sino este tribunal el que tendría que dar certeza jurídica a las y los mexicanos sobre sus criterios y sobre la defensa inquebrantable que debe hacerse de nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Muchas gracias. Yo, por estar vinculado íntimamente el considerando quinto y sexto, me pronunciaré por los dos. Primeramente, nuestra obligación como ministras y ministros debe ser respetar la Constitución y la justicia debe ser nuestra prioridad. Con relación a la legitimación, yo no estoy de acuerdo en que los partidos políticos nacionales tengan legitimación para impugnar normas que no les afectan y que no son propias de los partidos políticos, ya que carecen de intervención en el proceso de elección judicial. Por otra parte, en el decreto que reformó en 1996 el artículo 105 de la Constitución, que le da oportunidad de presentar estas acciones de inconstitucionalidad a los partidos políticos, aquí establece que se contemplan tres aspectos fundamentales: que los partidos políticos, adicionalmente a los sujetos señalados en el precepto 105, estén legitimados ante la Suprema Corte solamente para impugnar leyes electorales y no reformas a la Constitución. Por otra parte, con relación al tema del decreto constitucional publicado el 31 de octubre, para mí la acción de inconstitucionalidad que se presenta el día de hoy es improcedente incluso sin la reforma que se ha denominado supremacía constitucional. Más allá del expediente, si se encuentra en los casos que establece la propia reforma del 31 de octubre, lo cierto es que la acción de inconstitucionalidad es improcedente bajo el diseño de nuestra Constitución, incluso antes de la reforma. Considero que las acciones de inconstitucionalidad acumuladas y por razones que se formulan tanto el Poder Ejecutivo Federal como el Senado de la República, consistentes en que no existe un mecanismo de control constitucional para analizar reformas o adiciones a la Constitución, ya que su poder revisor está sujeto exclusivamente a su propia autorregulación conforme el artículo 135 constitucional, además de que al no existir jerarquía entre sus preceptos, no hay materia para hacer un contraste entre sus propias disposiciones. Mi voto es por la improcedencia y se apoya esencialmente en dos precedentes que este Tribunal Pleno ya analizó en el año 2016. La impugnación de reformas y adiciones a la Constitución por parte del Partido Movimiento Ciudadano y el Partido Morena, en una mayoría concluyó que ambas acciones resultaban notoriamente improcedentes y fue correcto que la hubiera desechado el señor ministro Javier Lainez, quien fungió como instructor en el procedimiento, pero que se rehusó a admitirlas. Y me refiero concretamente a los recursos de reclamación 8-2016, 9-2016, en los que después de un intenso debate, una mayoría de 7 y 8 ministras y ministros aprobaron respectivamente los proyectos presentados por la ministra Norma Piña Hernández,
en el sentido de confirmar el auto que consideró que si se reclaman reformas o adiciones a la Constitución, se configura un motivo manifiesto indudable de improcedencia y por tanto fue correcto que el ministro Javier Lainez hubiera desechado de plano las dos demandas de los partidos políticos, decisión del Tribunal Pleno en el cual, si bien no participé, me parece que fue del todo acertada y hoy sigue siéndolo, pues el artículo 135 constitucional tiene el mismo texto que en aquel entonces. Pero más allá de la exacta aplicación que tienen al caso los engroses de las reclamaciones 8/2026 y 9 del 2016, 8 del 2016 y 9 del 2016, la discusión de ambos asuntos considero que mucho podría enriquecer la declaración de improcedencia de las acciones que hoy analizamos. Así tenemos, como bien lo ha señalado ya el señor ministro Pérez Dayán, que expresó en aquel momento que los poderes están aquí para velar por el texto expreso del constituyente y no sobreponerse a la voluntad que así quiso manifestar el lenguaje escrito. Abro comillas, el texto constitucional le da competencia a esta Suprema Corte para conocer de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución, no entre esta Constitución y las disposiciones de la misma. Por otra parte, en ese mismo debate, el señor ministro Pardo Rebolledo manifestó en la misma sesión, abro comillas, la acción de inconstitucionalidad, como su nombre lo indica, es para verificar que una norma general es contraria o no a la Constitución, como por petición de principio, podríamos analizar una norma que ya forma parte de la Constitución y entonces verificar si es contraria o no a la propia Constitución. Me parece que partiendo de este principio, para mí puede sostener la improcedencia de este tipo de medio de regularidad constitucional respecto del texto constitucional, señaló el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. En este mismo debate, la ministra Piña Hernández, en el mismo sentido, sentenció, abro comillas, a mi juicio no existen las condiciones para realizar un desarrollo interpretativo de la procedencia de la acción de inconstitucionalidad, puesto que la Constitución mexicana no prevé un supuesto de procedencia que pueda ser interpretado para incluir a las reformas constitucionales como objeto de control de la acción, por lo que admitir la procedencia de este medio de control, en el caso implicaría que esta Corte legislara positivamente en sentido fuerte e introdujera un nuevo supuesto de procedencia que modificara radicalmente la función asignada por el constituyente a la acción de inconstitucionalidad, por lo que la Corte estaría rebasando injustificadamente su función constitucional, adentrándose a la de otros poderes del Estado. Por eso sostengo el proyecto, cierro comillas. Y finalmente, el ministro Aguilar Morales, en la sesión del día siguiente, en la que por mayoría se aprobó el diverso recurso de reclamación 9/2016, promovió por el partido político Morena y formuló muy interesantes reflexiones para confirmar el desechamiento de la demanda de uno de los partidos en los siguientes términos, abro comillas, de aceptar la posibilidad de que la acción de inconstitucionalidad sea procedente para impugnar reformas a la norma fundamental del Estado mexicano, se desconocería que el artículo 105 de esta Constitución, con toda claridad se prevé que ese medio de control únicamente procede para impugnar la constitucionalidad de normas inferiores a la Constitución, lo que corrobora al analizar los supuestos contenidos en la fracción segunda de los incisos A al I, en los cuales claramente se refiere a disposiciones generales de rango inferior a la Constitución, y aun cuando se mencionan leyes, como se ha señalado, y si bien la Constitución de manera general, se puede considerar una ley desde luego, pero el sentido que entiendo de esta disposición es que sean leyes que no sean la Constitución, ya que la confronta hace precisamente contra el texto constitucional. En otro orden de ideas, considero que la acción de inconstitucionalidad no es procedente para impugnar reformas a la propia Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, con independencia de que en la demanda respectiva se hubieran planteado violaciones al procedimiento regulado en el artículo 135 de la propia norma fundamental que regula el procedimiento. Cierro comillas.
Otro de los ministros que en aquel entonces también integraba el Pleno sostuvo que un sistema político democrático presupone el derecho de los ciudadanos a modificar cualquier arreglo constitucional respecto de instituciones políticas en caso de que las mismas resulten insuficientes. En ese sentido, retomando la idea de Thomas Jefferson, no existe razón alguna para estar encadenados a las determinaciones políticas de nuestros ancestros. Otra de las ministras, que actualmente se encuentra en retiro, finalizó su intervención en favor del desechamiento de la acción de inconstitucionalidad promovida por Movimiento Ciudadano por su notoria improcedencia, citando la célebre frase del entonces ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, don José María Iglesias, plasmada en su manifiesto a la Nación del 28 de octubre de 1876, en la que inobjetable razón afirmó: sobre la Constitución, nada, nadie sobre la Constitución. En mi opinión, las contundentes razones que expresaron en aquella sesión la ministra Norma Piña, quien fue ponente, los ministros Pérez Dayán, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, así como una ministra y dos ministros más que ya no se encuentran, ya no integran este pleno, quienes bajo diversos argumentos avalaron el desechamiento de las demandas de los partidos políticos decretada por el ministro Lainez, dada su notoria improcedencia, me permiten afirmar que al estar ahora en presencia de asuntos prácticamente idénticos, porque al igual que en aquella ocasión diversos partidos impugnan adiciones y reformas a la Constitución que en su concepto corresponden a la materia electoral, debemos refrendar el sentido de las ejecutorias pronunciadas en 2016, fundamentalmente porque los artículos 105 y 135 constitucionales, en el caso nos interesa, han mantenido la misma redacción desde entonces, y resulta de vital importancia que preservemos la estabilidad de un criterio de la mayor relevancia, no solo jurídica, sino inclusive política, por el grave impacto que tendría en el equilibrio en este equilibrio que debe haber entre los poderes de la Unión. Nuestra Constitución ha establecido reglas para el autocontrol y moderación judicial, con el objeto de evitar excesos en nuestras interpretaciones, algunas veces de manera explícita, como son las votaciones calificadas. En otras ocasiones, nuestros límites están marcados en forma implícita, como ocurre cuando la Constitución les confiere a otros órganos del Estado la competencia para resolver determinados asuntos. Por ejemplo, los medios de impugnación contra los actos en materia electoral, cuyo conocimiento nos es ajeno por completo. En este caso, la Constitución colocó un obstáculo implícito e insalvable en el artículo 135 de la Constitución al no darle ninguna participación al Poder Judicial de la Federación para intervenir dentro del procedimiento para reformarla o adicionarla, por lo que nuestra única obligación es respetar su contenido y hacerlo respetar en nuestras decisiones. La Constitución prevé los mecanismos para solucionar los conflictos entre particulares, entre otros, y las autoridades, así como los de naturaleza interinstitucional, pero no proporciona ningún medio de control para resolver supuestas inconsistencias entre sus propias disposiciones, pues la Constitución tiene una suficiencia plena y reglas claras para organizar la vida social, y solo tenemos el deber de aplicarla e interpretarla con toda la fuerza normativa que le corresponde. Nosotros necesitamos que la Constitución, como la guía para pacificar los problemas, pero ella misma no los puede generar, porque es la base para resolverlos. No es a ella la que tenemos que enjuiciar, sino es el instrumento primario que tenemos para poder juzgar. Por otra parte, por su indisoluble valor político, me parece oportuno referirme a un pronunciamiento que en nombre del Poder Judicial vertió el ministro Alberto Pérez Dayán en el Teatro de la República durante la ceremonia del 5 de febrero de este año, en la que se conmemoró el 107 aniversario de la promulgación de nuestra Constitución, y en la que expresó lo siguiente: la Constitución es la ley fundamental y así debe ser considerada por los jueces.
escribió Alexander Hamilton en 1778. El Poder Judicial tiene perfectamente claras esas palabras y entiende que por encima de la Constitución no hay poder alguno, nada ni nadie. No permitamos que esto se olvide o se confunda, cierro aquí las comillas, de la intervención del ministro Pérez Dayán. Por estas razones que reitero, no son inéditas, sino que se encuentran plenamente respaldadas en los precedentes exactamente aplicables al caso de hoy. Me pronuncio porque se declaren improcedentes las acciones acumuladas con un voto particular, pues para mí las acciones son improcedentes en su integridad de conformidad con los artículos 19, fracción octava, 59 y 65, párrafo primero, todos de la ley reglamentaria que rige este medio de control constitucional, en relación con el inciso F de la fracción segunda del artículo 105 de la Constitución General, pues como lo sostuvo la mayoría de 8 ministras y ministros desde el año 2016, de los cuales actualmente 5 se encuentran presentes en esta sesión, cuando se declararon notoriamente improcedentes las acciones promovidas por los partidos Movimiento Ciudadano y Morena, esta no es la vía para impugnar reformas o adiciones de rango constitucional. Finalmente, considero necesario invitar a una profunda reflexión acerca de la trascendencia que tendría abrir un espacio para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se adscriba por sí y ante sí una competencia que la Constitución no le entregó en forma expresa ni implícita. Este alto tribunal en un futuro tendrá distintas integraciones, es decir, nuevas ministras y ministros, quienes no necesariamente habrán de coincidir con algunos de los principios o reglas que establezca el Poder Revisor de la Constitución, suscitándose en forma reiterada otros conflictos y la consecuente inseguridad jurídica como la que ahora tenemos, lo que sin duda me permito suponer, nadie de los que estamos aquí presentes deseamos que constituya una fuente frecuente de enfrentamiento entre los poderes de la Unión. Me parece que los órganos electos democráticamente son quienes deben decidir primeramente, en forma expresa, si es su voluntad de entregarnos a las ministras y ministros de la competencia para analizar las reformas o adiciones de la Constitución, porque de lo contrario, aun cuando nos animen mejores propósitos e inclusive nuestras discrepancias con las modificaciones que consideremos, estamos invirtiendo el orden lógico de las cosas, ya que la fuerza moral y legitimidad que tenemos como Tribunal Constitucional nace de lo que con toda certeza y claridad nos autoriza la Constitución y en forma concominante del respeto irrestricto de los límites que ha marcado y de aceptar sin reservas lo que nunca como Corte se nos ha otorgado. Esperemos prudentemente el día en que la Constitución nos autorice juzgarla. No nos anticipemos nosotros a llevar a cabo una función que todavía no tenemos. Es así que lamento no coincidir con la posibilidad de debatir los interesantes temas de fondo que plantea el proyecto del ministro Alcántara, porque con todo respeto lo digo, me parece que adentrarnos en su análisis implica exacerbar la confrontación entre quienes legislan y quienes juzgan, con la agravante de que en este caso la pretensión de los partidos accionantes es que expulsemos algunas de las normas constitucionales que son las que justamente proporcionan validez a todo el orden jurídico mexicano, lo que nos conduce inevitablemente a la ruptura del equilibrio que debe haber entre la moderación judicial y el respeto a la división de poderes, lo cual, desde luego, debemos evitar por el bien de la República. La historia nos juzgará. No midamos fuerzas, no nos enfrentemos, seamos responsables y resolvamos con mesura, cautela y prudencia este proyecto. Hagámoslo por el bien social, político y económico de México. Gracias. En primer lugar, debo decir que es un proyecto excelente, muy bien configurado, estudiado, y el del señor ministro don Juan Luis González Alcántara. Por cierto, que no es el ministro Carrancá, ni es el ministro Alcántara, es el ministro González Alcántara Carrancá. En este equipo participaron varios de sus colaboradores, como son Daniela Carrasco Bergé, Fernando Sosa Pastrana, Omar Cruz Camacho, Bruno Acevedo Nuevo, Diego Ruiz Derrán y Antonio Flores Arellano, a todos los cuales me parece digno reconocerles su trabajo.
Yo voy a hablar con toda mesura, porque no creo que estemos en un mitin político para estar alzando la voz, tratando de que las ideas se sobrepongan a las razones por el simple hecho de tener la voz más alta. Yo creo que, como se han afirmado una serie de circunstancias que creo que están faltando a la técnica del estudio, habíamos dicho, y la señora ministra presidenta lo enfatizó hace un rato, que aquí no estamos tratando todavía la improcedencia, estamos viendo lo de la legitimación, pero ya se han pronunciado con multitud de argumentos que no tienen ni siquiera que ver con la litis que estamos aquí. Por ejemplo, que se han invalidado una gran cantidad de leyes. Pues si se han invalidado una gran cantidad de leyes, ha de ser porque están mal hechas en este y en cualquier sexenio. Por otro lado, ¿cuáles son las remuneraciones del titular del Poder Ejecutivo? Ahí hay un error común y frecuente y repetido de que pareciera que solo son las que representan el dinero en moneda y no las prestaciones a que se refiere el artículo 127 constitucional. Esto es, me parece que intencionalmente se lee el artículo 127 constitucional de manera parcial. Y leo la fracción primera del 127. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo, que es a lo que se refiere, por cierto, el presupuesto de egresos de la Federación, o en especie, cosa que nunca se nos ha querido aclarar desde hace muchos años que pertenezco yo a esta Suprema Corte. Pero, en fin, para poder hacer un comparativo, tendríamos que tener los parámetros adecuados. Por otro lado, si bien el proceso democrático, como se llama, para hacer la Constitución, se siguió, resulta que, al menos para mí, implícitamente ya están pronunciándose que se hizo bien. Ya dijeron que porque hubo un proceso democrático, ya se hizo bien la reforma de la Constitución. Precisamente eso es lo que está tratando de analizar esta Suprema Corte y espero que lo hagamos de manera metodológica y correcta, porque precisamente lo que señala la propia Constitución en su artículo 135 es la forma en que se puede hacer una reforma a la Constitución. Y eso es lo que le corresponde precisamente a la Suprema Corte revisar, que la propia Constitución sea congruente consigo misma y que el 135 se haya cumplido para poder hacerlo. Yo he sostenido en múltiples ocasiones que si no hay un procedimiento debidamente seguido, en realidad no estamos frente a una norma constitucional, sino sobre un intento de norma constitucional. Y por cierto, ya que me mencionan que el recurso de reclamación 9/2016 fue de mi ponencia, les puedo aclarar que no fue así. No fue de mi ponencia el recurso de reclamación 9/2016 y que en él precisamente señalé que en este recurso se analizó la procedencia de la acción de inconstitucionalidad promovida precisamente por el partido político Morena en contra de un decreto por el que se reformaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la reforma política en ese momento de la Ciudad de México. En aquella ocasión, si bien compartí la postura mayoritaria de este Tribunal Pleno, debo completar la lectura que hizo la señora ministra Esquivel para señalar que, además de lo que ella dice, entre comillas, señalé, en casos extremos, para mí, donde advierta que una supuesta reforma constitucional no siguió al menos los procedimientos mínimos previstos por el artículo 135 constitucional y atendiendo al propio principio de supremacía constitucional, consideraré que lo impugnado
no es propiamente un acto constitucional y por ende no se le puede otorgar el trato de una norma que proviene del poder reformador de la Constitución, y en ese caso resultaría procedente ese medio de control, es decir, en casos excepcionales, que para mí lo representa cuando se trata de, al menos en los hechos, eliminar completamente al Poder Judicial de la Federación como está constituido actualmente. Pero señalando que yo estoy de acuerdo con la propuesta que hace el señor ministro respecto de la legitimación, y no tengo nada más que agregar que lo que dice el propio proyecto, votaré a favor de esta cuestión, tomando en cuenta que el análisis de la legitimación y no todavía de la procedencia o improcedencia de este recurso, de esta acción, la legitimación de los partidos políticos para promover la acción de inconstitucionalidad en contra del decreto de reformas a la Constitución, que además puede involucrar el estudio de fondo, me basta con la opinión del señor ministro en su proyecto para posicionarme de manera principal, considerando que la legitimación está justificada, porque para mí sí se dan las condiciones necesarias para poder reconocer la legitimación, y en el capítulo 7 de este proyecto, en su caso, estudiaremos y me pronunciaré sobre las cuestiones de improcedencia. Bueno, yo estoy de acuerdo con el proyecto en este apartado, pero con razones adicionales. Para empezar, soy de los ministros que votó en contra de los recursos de reclamación 8/2016 y 9/2016 que se han mencionado. Por lo que este asunto no representa para mí una nueva reflexión, es un asunto de aplicación de precedentes. Ambos recursos derivan de acciones de inconstitucional presentadas por partidos políticos en contra de la reforma constitucional en materia política de la Ciudad de México. Como especifiqué en mis votos particulares, para mí no era manifiesto ni indudable que debía desecharse. La procedencia de estas acciones es una pregunta que dejé abierta y que contestaré en el apartado de procedencia de la presente acción. En segundo lugar, se debe justificar por qué los partidos políticos tienen legitimación para presentar esta acción, a pesar de que las elecciones judiciales se regulan como apartidistas. Es decir, configurar un sistema electoral en el que los accionistas no tienen participación directa e incluso están impedidos para realizar actos de proselitismo. Este aparente problema se supera a partir de tres consideraciones. Primero, este Pleno ha reconocido por unanimidad que los partidos políticos tienen legitimación para presentar acciones de inconstitucionalidad relativas a los sistemas electorales de los pueblos y comunidades indígenas, esto es, sistemas electorales en los que no necesariamente participan los partidos políticos. En este sentido, se resolvieron las acciones de inconstitucionalidad 116/2019 y 138/2023. Segundo, la Constitución concibe a los partidos políticos como unidades para garantizar la democracia en su artículo 41, lo que trasciende el carácter apartidista de las elecciones judiciales. La tercera consideración es que los procesos electorales judiciales coinciden con las elecciones legislativas y del Ejecutivo, en la que los partidos sí participan, lo que hace imposible desvincularlos de los procesos. De hecho, hipotéticamente, los partidos podrían controvertir la naturaleza partidista de estas elecciones. Finalmente, resaltaría por qué hay legitimación a pesar de que no todas las disposiciones del decreto tienen un componente electoral. Pensemos, por ejemplo, en la prohibición de constituir fideicomisos o las nuevas reglas para las suspensiones y efectos del amparo. De nuevo, esto se resuelve con precedentes. Las acciones de inconstitucionalidad 116/2019 y 138/2023.
que cita el proyecto. En estos precedentes se determinó que cuando una disposición electoral forma parte de un circuito normativo, la acción es procedente respecto de la integridad del decreto, particularmente cuando se argumentan violaciones al proceso legislativo. ¿Por qué? Porque las acciones de inconstitucionalidad no tienen ningún criterio de afectación. Evaluar afectaciones particulares sería tratar a la acción de inconstitucionalidad como una controversia constitucional o un juicio de amparo. Es cuanto. Señalando que en el tema de legitimación tiene una composición compleja, desde luego la legitimación en el proceso, que me parece que está acreditada porque se trata de partidos políticos con registro y comparecen a través de sus representantes legales. Y por otro lado tenemos la legitimación en la causa, que en este caso pues está delimitada por el propio texto constitucional respecto de normas generales en materia electoral. Yo comparto en términos generales la conclusión de la legitimación de los partidos políticos accionantes. Me separaría de diversas consideraciones en este punto, pero sí me interesaría hacer énfasis en un aspecto fundamental que se aborda en este apartado del proyecto, que es el relativo a los precedentes que ya se han citado aquí, los recursos de reclamación 8 y 9 de 2016 y la posible o la propuesta de una nueva reflexión sobre esa temática. Quisiera yo referirme a eso en primer término. Hemos tenido algunos precedentes en donde hemos puesto a discusión esta situación de la posibilidad de someter a análisis, en algunos casos a través de juicio de amparo, en otros casos a través de acciones o controversias, reformas al texto de la Constitución Federal Mexicana. El primero que yo tuve oportunidad de intervenir fue el amparo en revisión 2021/2009, el 28 de marzo de 2011. En esa ocasión, en el que se puso a discusión este tema, expresé que el artículo 135 de nuestra Constitución establece un procedimiento rígido para modificarla, por lo que era de la opinión de que ese procedimiento debe ser revisable por parte del Tribunal Constitucional, porque el propio texto de la Carta Magna señala que si no se cumple con ese requisito, las modificaciones no formarán parte de la Constitución, aunque ya estén aprobadas, aunque ya estén publicadas. Si el procedimiento no se siguió conforme al propio texto, esas modificaciones no forman parte de la Constitución. Así lo dice su propio texto. Señalé también que no era en ese momento constitucionalmente posible considerar, ni ahora tampoco, que el poder reformador equivale al poder soberano del pueblo y que en consecuencia no puede pensarse que no tiene ningún tipo de límite en su actuación. El poder reformador o el constituyente permanente es un órgano constituido, no es el constituyente originario. Y en esa medida, al menos en cuanto al procedimiento para las modificaciones a la Carta Magna, tiene que ajustarse a lo que establece la norma constitucional. También señalé que la diferencia entre el poder soberano del pueblo y el poder reformador o constituyente permanente consiste en que solo el primero está autorizado constitucionalmente para darse otra forma de constitución y otra forma de gobierno. También señalé en aquella ocasión que es jurídica y constitucionalmente posible admitir que un Estado constitucional debe prever garantías o medios de control sobre aquellos actos que se aparten de las reglas constitucionales.
Y si bien en aquel momento y por las circunstancias también de ese entorno, sostuve que desde mi perspectiva el juicio de amparo no era el medio idóneo para realizar esa revisión, toda vez que en esos momentos el juicio de amparo no estaba dotado de efectos generales, cuestión que, por cierto, la doctrina constitucional fue después, poco a poco, permitiendo hasta el contexto histórico que recientemente se presenta. Posteriormente, la segunda discusión en la que intervine sobre esta temática, la posibilidad de revisar reformas constitucionales, fue en las sesiones de 28 de abril y 2 de mayo de 2016, al fallarse en este tribunal pleno los recursos de reclamación 8 y 9, /2016. En esa ocasión precisé que está abierta la posibilidad de impugnar en una acción de inconstitucionalidad cuestiones relativas al procedimiento de reformas a la Constitución, cuando éstas están referidas a los requisitos que marca el artículo 135 de la Carta Magna. Y también señalé que, en cuanto al contenido material de una reforma, si la acción de inconstitucionalidad tiene como propósito verificar que una norma general es contraria o no a la Constitución, no me parecía viable analizar una norma que ya formaba parte de la Constitución, que fue la parte que citó la ministra Yasmín Esquivel en su intervención. Sin embargo, aclaré desde entonces que esta posición se expresaba porque en los proyectos que estábamos analizando no se introdujo el análisis del entonces nuevo texto del artículo 1 constitucional, ni tampoco el debate sobre las llamadas restricciones constitucionales, contexto que hoy me parece inviable dejar fuera del debate, dada la amplia doctrina que desde entonces se ha desarrollado, tanto en materia de control de convencionalidad como en lo relativo a los vicios de los procedimientos legislativos. Este tema de las violaciones a los procedimientos legislativos me parece que por mayoría de razón es aplicable a una reforma constitucional, toda vez que la Carta Magna tendría que ser modificada de manera excepcional y el procedimiento para su modificación está revestido de distintos requisitos y candados, si se les puede llamar así, para que pueda llegar a formar parte del texto de la Carta Magna esa modificación. Por lo que el rigor para examinar una reforma a la Constitución no puede ser menor a aquel que se imprime cuando se sujeta a escrutinio una reforma a una ley ordinaria. Ahora bien, en materia de impugnación del contenido material de una reforma constitucional, el proyecto propone una nueva reflexión. Sin embargo, yo creo que el entorno y el contexto es distinto a cuando se emitieron aquellas resoluciones de los recursos de reclamación a los que me he referido. El parámetro para poder establecer, conforme a nuestro texto convencional, constitucional y legal actual, si una modificación constitucional puede ser materia de revisión por parte del Tribunal Constitucional de este país, desde luego que tiene que construirse sin excusa en el marco de lo señalado por los artículos 1, 29 y 133 constitucionales. Pero me parece más relevante aún que este criterio tiene que hacerse cargo indiscutiblemente de los recientes casos en los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sometido por vez primera análisis de convencionalidad directamente preceptos de nuestra Constitución. Para ello es importante destacar que en 2011 o 2016, cuando se dieron estos debates en los que a mí me tocó participar,
Resultaba inédito que el Tribunal Internacional, cuya competencia está aceptada por nuestro país, invalidara o se pronunciara sobre la validez de cualquier reforma o modificación constitucional. Todos los casos que conocíamos hasta ese momento se habían referido a disposiciones de leyes secundarias sometidas a un análisis de convencionalidad, pero no directamente a un precepto de la Constitución. Ahora el entorno es distinto. Tenemos el caso García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz contra México, que fue fallado el 25 de enero de 2023, es decir, el año pasado. En este asunto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que un artículo de nuestra Constitución política vulneraba, entre otros derechos, los de igualdad y no discriminación, y que resultaba contrario al artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Incluso, en dicho caso que culminó con una condena al Estado mexicano, condena a la que estamos obligados todas las autoridades de este país, se dejó claro que México no llevó a cabo un control difuso de convencionalidad ex oficio, a pesar de que el mismo había sido en su momento solicitado. Hay otro caso también, el identificado como el caso Zompanxtle, Tecpile y otros contra México, fallado el 7 de noviembre de 2022, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que algunos artículos de nuestra Constitución resultaban incompatibles con la Convención Americana, derivándose la obligación del Estado mexicano de adecuar las disposiciones de derecho interno, como lo dispone el artículo 2 de la propia Convención. Estas resoluciones, en donde ha sido sometida a un análisis de convencionalidad el texto expreso de nuestra Constitución, me parece que generan un entorno distinto a lo que habíamos analizado hasta el momento, que fue en el año, me parece que 2016, donde se tuvo la última discusión sobre estos temas. Y como les decía yo, si bien el primer caso, que les comentaba de García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz contra México, es más claro sobre el tema, mi opinión es que estos fallos ejemplifican claramente que si el Estado mexicano, a partir de su tribunal competente, no ejerce el control de convencionalidad a que está obligado, entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos se verá en la necesidad de tomar medidas ante el incumplimiento de nuestro país a esos compromisos internacionales. Que quede claro que yo, cuando se discutió en este tribunal pleno también el cumplimiento a la sentencia del caso Radilla Pacheco contra México, en donde se estableció la inconvencionalidad de un precepto de una ley secundaria, fui de los que apoyamos el tema de las restricciones expresas en nuestra Constitución y que solamente serían aplicables las disposiciones o los criterios de la Corte Interamericana cuando en nuestra Constitución no existiera una restricción expresa. Sin embargo, en estos casos que acabo de referirles, lo que es sujeto de análisis de convencionalidad son precisamente las restricciones expresas previstas en nuestra Constitución. Así que en varios precedentes ha quedado claro que los jueces mexicanos debemos, y así lo señala la Corte Interamericana, llevar a cabo un control de convencionalidad ex oficio en un modelo de control difuso de constitucionalidad y sobre el marco de la reforma constitucional de 2011, en donde se estableció elevar a nivel constitucional las normas de fuente internacional. Además, debo recordar que no solo el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos otorga a los Estados partes
obliga a los Estados partes a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y las disposiciones de la Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades protegidos por la Convención, lo que implica que cada Estado tiene la obligación de consagrar y adoptar en su ordenamiento jurídico interno todas las medidas necesarias para que lo establecido en la Convención pueda ser realmente cumplido y puesto en práctica. Obligación que, conforme a lo indicado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, implica también que los Estados no solo tienen la obligación positiva de adoptar las medidas legislativas necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos en ella consagrados, sino que también deben evitar la promulgación de normas generales que impidan el libre ejercicio de esos derechos y a la vez evitar que se supriman o modifiquen las leyes que los protegen. Entonces, para mí queda claro, en el contexto convencional y constitucional actual, que de conformidad con los artículos 1 y 133 constitucionales, los tratados o instrumentos convencionales como la ya señalada Convención Americana de Derechos Humanos forman parte del marco de regularidad constitucional de México y en términos prácticos también son normas de nivel constitucional y habilitan a favor de los tribunales de la Federación determinadas competencias para actuar en consecuencia. Todo lo expuesto me lleva a concluir que la Suprema Corte de Justicia tiene competencia de fuente nacional y convencional para revisar que el derecho interno mexicano, y en el derecho interno mexicano evidentemente tenemos que señalar a la norma máxima, que es la Constitución, sea compatible con ese marco de regularidad convencional o constitucional integrado por la propia Carta Magna y por los instrumentos de derecho internacional signados por el Estado mexicano. Ahora, ese marco de regularidad constitucional, conforme al propio artículo 136 de la Carta Magna, está compuesto también de los principios sancionados por el constituyente originario, principios que desde luego no admiten reforma en contrario por parte del poder reformador. A su vez, el artículo 29 constitucional deja claro el valor de ciertos derechos que no podrán ser sujetos a restricción o suspensión. El artículo 40 contiene un principio histórico avalado por varios instrumentos de orden constitucional y que defiende como régimen político de constitución del Estado el de una república representativa, laica y federal. Así, es posible considerar que el artículo 135 de la Carta Magna establece los mecanismos o procedimientos requeridos para una modificación constitucional, en tanto que el 136 está referido a la inviolabilidad material de los principios constitucionales sancionados por el constituyente originario. Por lo tanto, y con base en este entorno al que me he referido, estoy a favor de la procedencia de la acción de inconstitucionalidad, en términos generales, a favor de la legitimación de los partidos políticos que promovieron la acción de inconstitucionalidad, desde luego separándome de diversas consideraciones y aprovechando que estoy en uso de la voz. También quisiera yo expresar respecto de la problemática que se planteó en un principio con motivo de la reforma que se ha llamado de inimpugnabilidad o de supremacía constitucional, que desde luego el proyecto no la toma en cuenta porque la publicación de esa reforma constitucional fue posterior a la elaboración del proyecto. Pero mi primera reflexión sería, si es tan claro y contundente que no había manera de revisar una reforma a la Constitución, ¿por qué se expidió una reforma precisamente con ese contenido expreso? En esas condiciones estaría con las salvedades expresadas a favor del proyecto en sus apartados de legitimación y de improcedencia,
y desde luego me sumo al reconocimiento al trabajo realizado por el equipo del señor ministro González Alcántara Carranca y desde luego a él en lo personal por el estudio serio, estructurado que ha puesto a nuestra consideración. Gracias, presidente. Creo necesario reflexionar sobre lo que significa el principio de supremacía constitucional. Recordemos que no se ha derogado nuestro artículo 133 constitucional que establece esta Constitución. Las leyes y tratados que estén de acuerdo con la misma serán ley suprema de toda la Unión, lo cual significa, a pesar de la reforma que tenemos, que se reformó el artículo 1 constitucional, que prima nuestra Constitución. Tiene antecedentes desde la Constitución de 24 y una muy importante fue la que se dio precisamente por Óscar Rabasa en 1934, en la cual se determina para evitar esos conflictos que haya un tratado posterior que derogue a la Constitución o que vulnere la supremacía constitucional. Se puso esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión y los tratados que estén, subrayo, de acuerdo con la misma, que estén de acuerdo con la misma. Esto implica que no se incorporan a nuestro sistema jurídico, no se pueden aplicar internamente las leyes que no se ajusten a nuestra Constitución. Existe ese mandato en el artículo 133 constitucional. Posteriormente se reformó el primero para ajustarse. Desde 1981 se adoptaron el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de San José de Costa Rica. Y no fue, y se realizaron había en la Constitución distintas disposiciones que eran contrarias a los tratados internacionales. Para empezar, el artículo 3 constitucional, el artículo 29 que habla sobre la suspensión de derechos fundamentales, etcétera. A raíz de la reforma en materia de derechos humanos, en que se incorporaron en un estatus, podríamos decir, especial a los tratados de derechos humanos, nada más los de derechos humanos. Y hay un problema de definición sustancial, que es definir cuándo estamos frente a un tratado y cuándo estamos frente a derechos humanos. Aquí tenemos a un gran constitucionalista, que es Elisur Arteaga, que entró a la definición de sus términos. Y la Constitución, en la Constitución señala un significado distinto al término tratado en el artículo 86, fracción décima, 89 y obviamente en el 133. Cuando se dieron los debates en el Constituyente Permanente, Zarco precisamente dijo, para que se evite que por no tener el término convenciones, se apruebe un tratado internacional o un instrumento internacional que no se ha aprobado. Teníamos el sistema unicameral por esta Cámara. Pasamos al 89, fracción décima, y ya no se discutió el término de tratado o convención, que lo utilizan indistintamente. Tenemos Convención Americana de Derechos Humanos, pero tenemos distintos tratados. ¿Acaso nuestra Constitución se refiere nada más a los tratados o no a las convenciones? Y ahí se señala tratados internacionales. ¿Por qué no se discutió, se debatió el término tratado-convención? Sencillamente porque ya había en el constituyente ya había la conformidad de que cualquier instrumento internacional necesitaba estar de acuerdo a la Constitución y ser aprobado por la Cámara. Vamos al 133, y el 133 otra vez habla de tratados internacionales, y estas son la ley suprema de toda la Unión. Este viene del antecedente de la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica, nada más, y se señala en el proyecto. Es que en el sistema norteamericano, en el sistema anglosajón, pero es un sistema de derecho que es distinto al nuestro. El nuestro es estricto, es un sistema de derecho estricto y tenemos que aplicar nuestra Constitución. Los casos que avanzaron en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por cierto, el primero porque fueron ante la Comisión Interamericana
pero ante la Comisión Interamericana no tiene funciones jurisdiccionales. Y fue hasta que se reconoció la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que finalmente la Corte tuvo conocimiento de estos casos. Y son el caso Castañeda, el caso Campo Algodonero, los distintos casos que ha resuelto la Corte Interamericana y que le da seguimiento al cumplimiento de estos instrumentos internacionales. El caso Alvarado sobre la Guardia Nacional. Pero hay que leer de manera completa e integral las resoluciones. Y en ningún caso hemos estado en incumplimiento de las normas internacionales, de las sentencias que ha dictado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero, ¿cómo compaginamos el control de convencionalidad? Y ya tenemos jurisprudencia en ese sentido. Cuando hay restricciones, ya se ha establecido por este alto tribunal, prima la Constitución. Prima, ¿y por qué prima la Constitución? Porque estamos obligados por el control de convencionalidad a dar una interpretación conjunta, es decir, la norma constitucional por un lado y la norma internacional por el otro, pero no a inaplicar la Constitución. En ningún momento no estamos autorizados, porque romperíamos con el sistema jurídico mexicano. No se incorporan las normas que no están de acuerdo con la Constitución por el simple hecho de celebrarse el tratado internacional. Y en la distinción de si son de derechos humanos o no, hay algunos que han sostenido, tenemos los tratados en materia ambiental, ¿son de derechos humanos o no son de derechos humanos? Hay normas, la Convención de Naciones Unidas sobre derecho diplomático y consular, lo que es la asistencia consular, ¿son de derechos humanos o no son de derechos humanos? Y así me puedo seguir. O sea, es un terreno muy peligroso sostener que por el control de convencionalidad que se estableció en la reforma de derechos humanos, estamos obligados a darle primacía al derecho convencional sobre la Constitución. No ha desaparecido el artículo 133 de la Constitución. Ministra, sí, aprovecho para aclarar que efectivamente no fue el ministro Aguilar Morales quien fue el ponente en el recurso de reclamación 9-2016, derivado de la acción de inconstitucionalidad 17-2016, sino la ministra Norma Piña. Fue ella la que fue autora de las palabras de que es diáfano que la Constitución Federal, incluido su proceso de reforma, no pueda ser considerada bajo ninguna intelección razonable como una ley federal o local en materia electoral, por lo que es evidente que la acción de inconstitucionalidad no es un medio que permita someter a la propia Constitución o su proceso de reforma a control de constitucionalidad. Y, supongo que dentro de nuestro margen de libertad de expresión podemos manifestar pasión por la justicia. No me mueve la indiferencia ante argumentos falaces, ni puedo ser complaciente con criterios que son a todas luces injustos y que es importante que podamos distinguir y discutir con mucha claridad. Muchas gracias. Por favor. Sí, señora vicepresidenta. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Con el proyecto, con argumentos adicionales. Señor ministro González Alcántara. Por favor. Señor ministro Esquivel Moza. Contra el proyecto. Señor ministro Ortiz Alba. En contra. Señor ministro Aguilar Morales. A favor, con algunas adiciones. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto, separándome de algunas consideraciones y con consideraciones adicionales. Señor ministro Bates Guadarrama. Yo voto en contra y aprovecho para comentar que sí encontré aquí el voto particular del ministro Aguilar en la resolución de ese mismo recurso de reclamación, y por las mismas razones que él expresó en ese voto, y las leo:
que se considera que la acción de inconstitucionalidad no es procedente para impugnar reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con independencia de que en la demanda respectiva se hubieran planteado violaciones al procedimiento regulado en el artículo 135 de esa norma fundamental, al no existir posibilidad de que este medio de control proceda en contra del acto producto de ese procedimiento. Yo voto en contra de ese proyecto que ahora le parece muy positivo o le parece viable al propio ministro en mención. Muchas gracias. Señora ministra Ríos Farjat. A favor, apartándome de algunas consideraciones. Señor ministro Lainez Potisek. Con el proyecto solo me separaré de los párrafos 79 a 84, donde se hace la narrativa del 33% requerido por las minorías y que no, en mi punto de vista, no inciden para la legitimación en este caso. Gracias. Señor ministro Pérez Dayán. Exclusivamente a favor por la legitimación y absolutamente en contra de cambiar el criterio respecto de la procedencia. Vicepresidenta Piña Hernández. Yo estoy parcialmente a favor, comparto el proyecto en cuanto a la legitimación de los partidos políticos, pero estaré en contra de no reconocerle legitimación a los que señalé expresamente en relación a los partidos políticos de Coahuila y Zacatecas. Y también me voy a separar de los párrafos 73 a 84. Ministra. No, es una aclaración. No sabía que estábamos en examen a lo que yo pongo, como si yo fuera el examinado y no el proyecto. Quizá nos oyeron lo que yo dije y de la transcripción de mi voto en esa ocasión. Dije que sí era. Y en ese asunto, por cierto, el impugnante, que fue el partido Morena, no hizo valer violaciones al procedimiento de la Constitución. Por eso fue uno de los motivos por los cuales no se aceptó. Y como lo dije, y lo vuelvo a repetir rápidamente, yo estoy de acuerdo o estaría de acuerdo, así lo dije, si se tratara de un caso extremadamente excepcional, como también lo dije, se trata de esto que está destruyendo a la integración del Poder Judicial de la Federación como lo conocíamos hasta ahora, lo cual me parece excepcional. Ministra, por favor. sí, ya que estamos en este intercambio de ideas, yo estoy de acuerdo con el criterio que manifestó el ministro en esta resolución de la que tomo este texto de sus propias palabras, porque ahí él fue absoluto y señaló que la acción de inconstitucionalidad no es la vía para impugnar reformas a la Constitución, y señaló, incluso dice textualmente, con independencia de que se haya impugnado o no el propio proceso legislativo al respecto. Y estoy de acuerdo con esa parte, aunque ahora cambie completamente de fondo con su proyecto. No alcancé a distinguir las razones por las cuales. Entiendo yo que porque ahora hay una presentación de un tipo de reforma distinta, pero aquí fue usted absoluto y por eso es que retomé estas palabras. Gracias, ministra. Gracias. Señora vicepresidenta, me permito informarle que, por una parte, por lo que se refiere a la legitimación de los partidos políticos nacionales, existe mayoría de 8 votos. El señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena con consideraciones adicionales, al igual que el señor ministro Aguilar Morales, el señor ministro Pardo Rebolledo en contra de algunas consideraciones y con adicionales.
la señora ministra Ríos Farjat en contra de algunas consideraciones, el señor ministro Lainez Potisek en contra de los párrafos 79-84, el señor ministro Pérez Dayán precisando que únicamente se pronuncia sobre legitimación y no sobre los diversos aspectos de procedencia, la señora ministra presidenta en contra de los párrafos 73-84. Y por otra parte, en cuanto a la propuesta consistente en no reconocer legitimación al partido político local y a la minoría legislativa local, mayoría de 10 votos a favor de la propuesta, con voto en contra de algunas consideraciones del señor ministro Lainez Potisek y voto en contra de la señora ministra presidenta Piña Hernández.